lo que nos ha traído es una oportunidad de pensar qué es lo que estábamos haciendo mal. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis, todo viento es caricia. Hoy, en Arquitectura para Aliens, arquitectura en tiempos del COVID-19. Un recorrido por la propuesta de diseño Arquitectura en Tránsito de 571 Arquitectura, oficina de arquitectos en Colombia que desarrolla proyectos integrales basados en principios de sostenibilidad. Sabemos y entendemos que todo esto pasará y que este es un buen momento para tener un diálogo acerca del espacio. Bienvenidos. And now a new breakthrough in space conquests. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, qué temita, ¿no? Crisis, y ahorita que la estamos experimentando, es ese cambio de paradigma, ese espacio donde no sabemos bien qué es lo que va a ocurrir, donde hay una incertidumbre. Yo creo que crisis también es un espacio para pensar en oportunidad. No nos podemos quedar en el susto de la incertidumbre, sino que tenemos que pasar al campo de la creatividad que genera oportunidad. Te estará hablando el arquitecto Pablo González, cofundador, socio y director de proyectos de 571. Y la arquitecta Natalia Carrero, líder del área de sostenibilidad de la misma oficina. Ahí es donde entra también el concepto de diseño. El diseño es, digamos, ese vehículo que nos va a conducir a soluciones, digamos, que nos permitan salir de ese estado de crisis, justamente a partir de crear oportunidades, de diseñar oportunidades, de entender la situación. Yo creo que en este caso la crisis lo que nos ha traído es una oportunidad de pensar qué es lo que estábamos haciendo mal. De darnos cuenta que no todo lo que estábamos haciendo tenía un impacto positivo. A mí me place mucho asomarme a la ventana a respirar un aire puro, que eso no ocurría, ¿no? Eso no ocurría hace un par de semanas, y hoy entonces empieza a haber esa y otro tipo de noticias esperanzadoras, ¿no? Como las noticias de la biodiversidad marina, de la capa de ozono y de mil otras situaciones que creo que justamente tenemos que capitalizar en esta crisis para diseñar un mejor futuro. Yo lo que siento es que la crisis es en general como un estado como del miedo, ¿no? Como frente a la incertidumbre, frente al futuro que a veces se siente que ya no existe, pues hay una respuesta en últimas casi biológica de los seres humanos, ¿no? Entonces están los que entran en un estado como pasivo, como de protección, de como autoconfinamiento dentro de sus propios cuerpos, ¿no? Y hay otros que en últimas la crisis y ese estado les produce una reacción como de alerta, como de hiperactividad, de angustia, de ansiedad que se materializa en otras cosas. Y yo siento que eso es una cosa más humana. Me parece que es bien interesante revisar pues que esta crisis, a pesar de que ha afectado como todos nuestros sistemas, el capital, la economía, la manera como trabajábamos, pues en últimas es una crisis que nos afecta como seres individuales. Y al permear como estas cosas de la vida, todos hemos tenido que diseñar estrategias de supervivencia, ¿no? Desde lo humano, pero en últimas también como desde el lugar que ocupamos en el mundo. Yo en una llamada telefónica de trabajo decía que en últimas esta crisis lo que nos está es dando un lugar en el mundo desde el cual tenemos que ser capaces pues de actuar, ¿no? Y ese lugar está constituido no solamente por nuestro entorno más cercano y la gente con la que estamos pasando la cuarentena y el confinamiento, sino también con ese territorio como expandido que es el trabajo, la familia, los amigos, y dentro de esos circuitos pues nosotros asumimos un rol y con las capacidades que hemos cultivado a lo largo de nuestra vida pues estamos ahora tomando acciones. Entonces, pues ahora que propones el tema del diseño frente a la crisis, pues creo que en últimas todos hemos tenido que diseñar estrategias para repensarnos lo que sea que pase el día de mañana, pero también para analizar el sitio desde el que estamos parados hoy y cómo podemos asumir ese rol que nos ha correspondido y aportar. Yo creo que ahí entonces podríamos empezar a hablar de que definitivamente las crisis traen unos retos
a la humanidad, ¿sí? Uno siempre ha pensado en el diseño como una ciencia y ha ejercido el diseño desde la arquitectura, desde las diferentes disciplinas, pero ahora ejercer el diseño de la propia vida de uno frente a una crisis que es global, lo pone a uno a enfrentarse a esa crisis. Podría ser entonces que la crisis lo que fomenta definitivamente es el diseño, como tú hablabas ahorita, de empezar a generar capitalización de las situaciones de crisis, o como dice Natalia, también empezar a mirar cómo es la reinvención que debemos tener como humanos, porque ahora podemos identificarnos como una sola especie. Cuando uno estudia el diseño y uno estudia la historia y uno mira el Renacimiento y se da cuenta de que el Renacimiento fue también gestado a partir de la lucha de la peste negra y cómo acabó con la población de Europa y Asia. La peste negra afectó Europa y Asia en el siglo XIV, causando la muerte estimada de la tercera parte de Europa, que entre otras dejó una escasez de mano de obra, motivo que muchos señalaron como el motor para la innovación posterior que daría inicio al Renacimiento. Y eso también fue que generó la respuesta en el Renacimiento, de volver a retomar las cosas. De pronto ahí es donde podríamos empezar a hablar de arquitectura en tránsito. La crisis hoy es hospitalaria, es una crónica de una muerte anunciada. O sea, ya hay unas proyecciones y unas situaciones globales que demuestran que el sistema hospitalario de los países, aún de las grandes potencias, no está preparado para enfrentar una crisis como la del COVID-19, en el que amenaza que generará a través de unas curvas de estudios de pandemias y epidemiológicos que van a mandar cientos y miles de personas al hospital y a miles de personas que morirán, como es el caso de hoy. Diseño es la respuesta a la crisis. Y en este caso estaríamos hablando acerca de eso. El proyecto de una arquitectura en tránsito nace hace muchos años. Eso fue mi tesis de grado en la universidad en el 2004. Porque este tema de las emergencias y el tema de las crisis no es un tema nuevo, es un tema de siempre, es un tema que es temporal, pero recurrente. O sea, no es ocasional, es que crisis hay y va a seguir habiendo. Y lo que pasa es que no estamos nunca preparados para ese estado de crisis. Siempre es como si fuera algo nuevo y realmente no lo es. Entonces, en el 2004, cuando yo empecé a hacer ese proyecto, o cuando nació la idea, en realidad era dos temas. Un tema que era una oportunidad que se estaba renovando la flota automotor de transporte público. En ese momento eran los buses llamados ejecutivos y los cebolleros. Que la transición a Transmilenio. En parte transición a Transmilenio. Entonces, y se estaba reglamentando esa idea de, oiga, toca renovar la flota porque por un lado contamina mucho el aire y por otro lado es peligroso. Y entonces empezó a reglamentar la idea de renovar esas flotas. Entonces yo vi eso como una oportunidad, oye, y toda esa vaina, ¿qué pasa con eso, no? Y por otro lado, entonces uno veía las noticias, no, ola invernal, está lloviendo muchísimo, tantos aludes, tantos muertos, tanta gente se quedó sin hogar. Y yo cogía y yo decía, oiga, es que esto es como 1 más 1, ¿no? ¿Qué pasa si cogemos esa oportunidad de esos espacios y se la suministramos a esta gente que tiene esta necesidad de estos espacios? Y ahí empezó a surgir, digamos, esa idea del 2004. Hicimos una propuesta que fue muy interesante, que eran como unos kits de los buses que se desarmaban y llegaban a los sitios. Lo que habíamos pensado era coger los buses, simplemente quitarles las sillas y amoblarlos por dentro, y que los buses por dentro pudieran llevar también, digamos, como unas estructuras, sí, que, digamos, se armaran y generaran como unas especies de estaciones de Transmilenio. En ese momento el Transmilenio era nuevo, ¿no? El Transmilenio era un sistema nuevo y era algo pues que realmente sí había impactado positivamente la ciudad. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y qué pasa si cogemos estos buses viejos y les metemos como unas estructuras donde simplemente se puedan llevar sus estaciones? Hicimos esa propuesta, fue muy interesante. Con esa propuesta, digamos, ganamos unos premios, tuvimos algunos reconocimientos y fue chévere. Pero quedó ahí, ¿no? Como que lo pusimos a disponibilidad de los políticos de turno y, interesante, qué bonito, y hasta ahí llegó, ¿no? Como que se acabó la crisis, escampó y se les olvidó. Es lo que suele ocurrir. En el 2010, ¿se acuerdan de la ola invernal berraquísima que se inundó ahí sí, mejor dicho, media Colombia, la Universidad de La Sabana y demás? Mejor dicho, fue una ola invernal súper fuerte. Y en ese momento, digamos, buscamos simplificar un poco el proyecto y dijimos, oiga,
Otra vez está este problema, porque no lo revivimos y miramos la cosa 6 años después. Y dijimos, oiga, sigue el problema y todavía no hay solución. Otra vez, mejor dicho, todo el mundo escandalizado, que hay tanta gente que perdió su hogar, que no sé qué, y seguimos chatarrizando. Digamos que no había cambiado absolutamente nada. Y yo dije, bueno, entonces replanteémoslo de alguna manera que se integre mejor, porque hay muchos tipos de buses, los intermunicipales, los ejecutivos, los cebolleros. Todavía ni siquiera estábamos pensando en los Transmilenios porque solo llevaban 10 años. En ese momento dijimos, bueno, entonces hagamos otro sistema, simplemente para asegurarnos de que esos buses, porque el riesgo es que esos buses finalmente terminaran volviendo a circular y generaran el peligro por lo cual estaban saliendo, que es que son, digamos que sus partes mecánicas ya no están diseñadas para transportar público masivamente y que siguen contaminando. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si les cortamos la cabeza y les ponemos esta nueva cabeza que nos permita articular unos con otros? Acomodar a los distintos tipos o modelos de buses, que a partir de esa máscara que unificaba todos los buses del mueble podíamos hacer también de nuevo espacios habitacionales, o podíamos hacer escuelas móviles o espacios culturales móviles o espacios de salud móviles. Y digamos que el programa se lo daba el mobiliario realmente. Hubo medidas grandes, pero ninguna medida grande permanente. Todas las medidas que han hecho aquí han sido, venga, acomodemos corferias para solucionar el tema. Y esa plata se invierte en esos 5.000 millones y esos 5.000 millones después ya no existen, ¿no? Yo creo que ahí es donde uno dice, pues sí, que no hay visión para la atención de las emergencias. Si usted me dice que esto es la tesis en el año 2004, esta es la crónica de una solución anunciada. Total. Y mire, es posible que en esta tampoco la logremos y es posible que al final de cuentas en el 2025 yo le estoy diciendo, oiga, ¿se acuerda de mire, tengo la versión número 5. No, imagínate. Digamos que parte del diseño era, oiga, acomodemos que esos buses puedan llegar a cualquier lugar y acomodarse en círculo, en línea, con una disposición centralizada, digamos que permitieran todo ese tipo de cosas, que creo que eso todavía funcionaría bien hoy. De nuevo, este proyecto lo reconocieron, lo publicaron, ganamos concursos, súper chévere, pero como que de aquello nada. Y llegamos a la situación de hoy. Apenas empezó esta situación, pues lo primero que pensamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder trabajar a distancia, Una vez solucionamos todo eso, ¿ahora qué hay que hacer? Dijimos, oiga, nosotros ya teníamos una solución hace 10 años, resulta que ya han pasado 16 años en total, ya esos buses de Transmilenio que eran nueveciticos, ya están caducaron. Entonces uno dice, pues pucha, pasó todo este tiempo y no pasó nada. Ahorita tenemos estos buses que son, digamos, unos chasis súper robustos, un sistema de transporte, digamos, de muy buen nivel. ¿Y qué está pasando? Exactamente lo mismo, se está chatarrizando. Esos buses cuando salen de tránsito tienen que salir en buenas condiciones, es decir, andando. El que se gana la licitación le paga a la ciudad los buses por peso de latas. Ok. Todo lo que es chatarra. Es decir, ¿qué materiales serían aprovechables en una chatarrización de una unidad de un Transmilenio? Muy poco. Hasta el 2010 se estaba aprovechando solo las partes metálicas. Se estaban fundiendo y se estaban reutilizando como acero. Básicamente, el acero es lo que vale de esos buses y el resto es basura. Los morros de vidrio, las llantas todas acumuladas y todo eso lo tienen que botar. Es basura que genera un impacto ambiental. ¿Qué pasa si le damos una segunda oportunidad a estas estructuras? Hay otras que también son interesantes como contenedores y hemos hecho, digamos, algunas investigaciones y propuestas con otras cosas que también mucha gente está mirando, pero digamos que los buses por unas cualidades... Que no tendría un contenedor, o sea, un bus de Transmilenio ya tiene ventanas, correcto, ya tiene un revestimiento, tiene un hasta aislamiento acústico. Y sobre todo la condición de poderse desplazar, sea arrastrado o ya sea automóvil. Otra cosa que hemos venido haciendo es analizando bien este problema, el COVID-19, algo que me parece que en últimas es muy afortunado es que esto arrancó en el otro lado del mundo y ha tenido unas lecciones aprendidas de cómo manejar esto que nos está llegando a nosotros. Y digamos que parte de lo que hemos venido haciendo es escuchando bien lo que funciona, lo que no funciona, investigando y entendiendo cómo se puede manejar esta crisis. Y efectivamente hay unos casos ejemplares y hay unos casos terriblemente mal manejados. Y pues yo creo que Colombia debería apuntarle a ser de esos casos excepcionales. Total. ¿Cómo excepcionalmente esta crisis?
claro, yo estaba mirando cómo fueron las intervenciones de los hospitales que construyeron en Wuhan. Tuvieron que acabar con parques, tuvieron que acabar con fuentes hídricas, hay un impacto ambiental bastante alto. Y pues por supuesto es un logro de ingeniería construir una unidad hospitalaria a esa velocidad y de esa calidad, y eso es aplaudible, pero también generar una ocupación de parques, generar una ocupación de fuentes de agua y generar también por la emergencia impacto ambiental. Ahí es donde yo veo que generar en los Transmilenios antiguos, ¿no cree que también generaría un poco de daños también en cuanto a que son Transmilenios que están criticados porque ya botan mucho humo, porque usan diésel o ese tipo de cosas? ¿O de pronto ustedes que han visto ahí en ese tema? Yo considero lo siguiente, o sea, una cosa es ser transporte masivo y estar permanentemente transitando la ciudad, y otra, llegar a un lugar, estacionarse para solucionar. Yo creo que son dos impactos completamente diferentes. Yo creo que el ingenio colombiano, a diferencia del ingenio chino, China es una potencia mundial y es la potencia industrial mundial, pues no vamos a hacer un hospital en 10 días. Pero yo creo que el ingenio colombiano siempre ha sido el ser recursivo. Okay. Y creo que ser recursivo es encontrar estas soluciones que ya están medio armadas y simplemente es aprovecharlas. En vez de hacer hospitales nuevos, convertir hoteles y cosas en hospitales, proponemos ampliar la capacidad de los hospitales existentes a partir de una solución que llegue a los lugares donde ese hospital puede atender y amplíe su capacidad. La clínica del Country tiene una capacidad de 30 camas de unidades de cuidados intensivos. Entonces, quieren tener 100. Listo. Entonces, le traemos 25 buses de Transmilenio equipados, se los parqueamos en la Plaza del Carulla, que está al lado, y se amplían las 100 camas que necesita, que pueden administrar fácilmente y que pueden gestionar fácilmente. Digamos que, de nuevo, buscando ser recursivos es no cambiarle el esquema a la gente que ya sabe hacer lo que sabe hacer, sino más bien ampliar la capacidad de lo que necesitan. Y creo que eso nos funcionaría mejor y llegar más cerca a la gente, porque es que también hacer 5.000 camas en Corferias, imagínense el impacto que tiene sobre la zona, ¿sí? Imagínense que todos los enfermos de Bogotá y la región tengan que llegar hasta Corferias para poder ser atendidos. Esto es llevar el hospital hasta donde está el paciente. Nosotros lo que creemos es que al final de cuentas lo que hay que hacer es una sinergia con todas las otras soluciones y tratar de aportar. Digamos que a mí me llama mucho la atención la imagen de un Transmilenio que soluciona la salud. Creo que ahí hay algo que es poético al final de cuentas. Veo que los automóviles del Transmilenio pues tienen una capacidad enorme mecánica para poder transportar toneladas de personas. Si bajamos la capacidad a mucho menos, pues por supuesto no habría ese impacto ambiental así use diésel. Si uno subdividiera un Transmilenio, tendría como 4 espacios habitables que tendrían la capacidad de tener cuidados intensivos. Si uno juntara de a 2 buses, que es lo que estamos proponiendo, que sean como pachas, y que esos 2 buses tuvieran una circulación en la mitad que se desplegara de los buses, es decir, que uno le acondicionara una plataforma plegable a cada bus, podría tener 7 unidades de cuidados intensivos y un espacio de servicios que atiende esas 7 unidades de cuidados intensivos, cada 2 buses. Estamos aprovechando las puertas que tienen los Transmilenios, ¿no? Por ahí se acceden a los Transmilenios. En la actualidad no queremos cambiar mucho de sus condiciones interiores, sino simplemente acomodarnos al espacio que hay. Nos daría para que algunas de estas unidades de cuidados intensivos tuvieran inclusive los espacios exclusa que algunas unidades de cuidados intensivos tienen en los hospitales. En los hospitales hay de las 2 tipos de unidades de cuidados intensivos. Y todo eso tiene que ver con esquemas de bioseguridad, que creo que es un tema muy importante y hoy más que nunca además muy discutido. La bioseguridad es una parte de la biología que estudia el uso seguro de los recursos biológicos y genéticos. El cuerpo médico está muy nervioso por su salud. Ellos están muy expuestos a unas condiciones que realmente son precarias. Entonces imagínense un pabellón de Corferias con gente contagiada y transmitiendo ese contagio. Yo creo que no es tan bueno como unos espacios tipo cabina cerrada. Confinados.
confinados y ventilados, digamos que esa transmisión no se vuelve tan intensiva. Digamos que también estuve mirando unos estudios donde dice que no es solo estar expuesto una vez, sino entre más expuesto usted, más probabilidades tiene usted de contagiarse con mayor intensidad. Sí, en ese intercambio constante. Exacto. Yo creo que aquí están atendiendo como si esto fuera un hospital de campaña en una guerra de bala. Lo otro que es interesante es que estos buses se pueden acomodar en un lugar seguro, es decir, que uno puede acondicionarlos en un patio y después ya que lleguen con todos los equipos y listos para funcionar. No es que toque acondicionar un lugar trabajando ahí. No, claro. No sé si me... No, una plazoleta o un parque o la misma vía. Exacto, y vienen ya acondicionados. Eso genera menos riesgo, menos exposición, más control sobre los esquemas de salubridad y de asepsia en la transformación de estos buses. ¿Qué les pasa? Y obviamente, volviendo a lo mismo, esto nos permite hacer unas configuraciones lineales, circulares, permite que configure el espacio como mejor le convenga. ¿Qué pasaría si en Corferias complementamos las estrategias que están haciendo con el proyecto? Haciendo, digamos, unidades de cuidados intensivos independientes a los pabellones, digamos, de atención intermedia o de recuperación, que puedan tener unas condiciones de bioseguridad. Lo otro que veo es el tema de la inversión, o sea, una unidad de cuidados intensivos bien hecha, cada cama, con todos sus equipos y todas sus cosas, puede costar alrededor de 300 millones de pesos. Okay. Entonces yo digo, proteger esa inversión, que no se le vaya a perder después, que no se le vaya a refundir estando en un pabellón enorme, pues es difícil. Mientras que si usted lo tiene en estas cabinas, usted ya sabe que están, digamos, en cierta medida como confinadas y aseguradas. Sí, las puede tener almacenadas. Son unidades de cuidados intensivos que puede uno almacenar. Exacto, y que usted después puede utilizar para atender más emergencias. Lo que digo es entender que la emergencia no es un tema de ya y se acabó, sino que va a volver a pasar. O sea, hay que invertir en una infraestructura de emergencias. Esta idea de convertir los buses en espacios habitables no es solo para Colombia, no es solo para Bogotá. En Colombia hay muchas ciudades en las cuales podría aplicar esto, que tienen también los mismos sistemas de transporte masivo: Cali, Medellín, Pereira, Cartagena. Muchas ciudades tienen estos sistemas de buses y la misma problemática de la chatarrización, igualito. Entonces uno diría, oiga, esto lo podemos replicar aquí, ahora también en el resto del mundo. O sea, la gran mayoría de ciudades del mundo tienen sistemas de transporte que tienen que renovarse. No sé, yo me estaba imaginando algo bien icónico, no sé, estos buses de Londres de dos pisos, total. ¿Cómo se podrían acomodar a una cosa así? Sería muy interesante, muy bonito. Entonces yo creo que algo que tiene chévere el proyecto es que es replicable. Hola, soy Eduardo Useche, director de Arquitectura para Aliens. Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Te invito a que visites la sección de Apóyanos en nuestra página web www.arquitecturaparaalliens.com. Con 10 buses de Transmilenio intervenidos con el proyecto de arquitectura en tránsito, aumento el 10%, en 10% la capacidad de unidades de cuidados intensivos de Bogotá. Exacto. Entonces, digamos que, y ahí viene otra pregunta muy importante: ¿cuántos buses hay disponibles? No, pues, claro. Entonces, pues mire, en chatarrización, el año pasado salieron a chatarrización 1.200 buses. 1.200 buses salieron el año pasado, con la renovación de la fase 1 y la fase 2 de Transmilenio. Se han chatarrizado esos buses hasta donde tenemos entendido, y alguien ojalá que sepa y nos pueda dar luces sobre el tema, porque lo que hemos visto en la página de Transmilenio, en el periódico y demás, se han chatarrizado 600 buses. Entonces, eso quiere decir que deben haber 600 buses disponibles hoy para chatarrizar. Claro. Ahora, yo creo que además, si hubiera un interés, o si existe un interés grande sobre este tema, pues uno podría utilizar esto para incentivar, renovar la flota de Transmilenio. Todos esos buses chimenea que están andando, oiga, venga, pues usémoslos para solucionar el chicharrón, y cuando volvamos a abrir las puertas de la ciudad,
tengamos un transporte más limpio, ¿no? Pues es que yo siento que esa es una de las cosas que es muy importante empezar a entender de las crisis, ¿no? Pues porque crisis ambientales hemos tenido un montón, por periodos de lluvia, por periodos de sequía, ahora tenemos estas crisis que tienen que ver con virus, seguramente vendrán otras más que tengan que ver, no sé, con falta de recursos, con falta de alimentos, y siento que un poco lo que los seres humanos deberíamos empezar a hacer es entender que eso se va a volver una constante en nuestra vida y que así como preparamos nuestras casas, nuestros cuerpos, nuestras familias, hacemos el mercado para 2 semanas, pues también hay que preparar nuestras ciudades para ello. ¿Sí? Y no esperar a que la crisis nos esté pisando los talones para buscar formas de reaccionar. Uh-huh. Sí. Y es verdad que, digamos que maneras de reaccionar ante una crisis no están inventadas, ¿no? O sea, no hay una forma correcta e incorrecta de responder. Yo siento que cada cual desde, como lo decía al principio, desde el lugar que ocupa en una sociedad, pues hace lo mejor que puede, ¿no? Y yo siento que esto va pues para hablar de muchas otras cosas, pero desde el lugar que ocupamos ahora y entendiendo la situación como la estamos viendo ahora, pues tenemos que ser capaces de proyectar pues esta nueva convivencia con los virus, con las pandemias, con las necesidades, con las faltas que nos van a empezar a hacer las cosas a las que estábamos acostumbrados. El diseño es lo que realmente hace que se recuperen ese tipo de cosas y las ideas, o sea. Es que ¿en cuántas crisis recuperamos esta inversión? Yo creo que en la primera, pero sí, tenemos esta otra idea que es, digamos, paralela al tema que es el tema de los exámenes, de las pruebas, de las pruebas de diagnóstico, que es un tema, digamos, que está ya comprobado en varias ciudades del mundo, las que mejores han manejado esta crisis, lo han hecho a partir de la información, de tener una información adecuada y una logística, digamos, adecuada para poder manejar la situación y en últimas abrir las puertas, porque lo que también se vuelve crítico ahorita es la parte económica, o sea, donde Colombia no pueda operar y abrir sus puertas a la economía, pues en últimas, si no nos morimos de COVID, nos morimos de hambre, o sea, es una cosa que es tenaz. Uh-huh. Entonces, ¿cómo operar en medio de esta pandemia, controlando la pandemia? Creo que ese es el reto más grande que tenemos hoy, porque ya vimos que las medidas de confinamiento fueron efectivas en la propagación, lo cual aplaudo realmente, me parece que fue fantástico, pero ahorita necesitamos es ver cómo podemos ser creativos para poder operar el país controlando la propagación de la pandemia. Entonces, el director general de la Organización Mundial de la Salud recomienda hagan muchísimas pruebas y hagan muchísimas pruebas efectivas. Dentro del mundo de las pruebas, pues hay 1000 tipos de pruebas. Aquí tenemos las moleculares, que es las que hemos venido haciendo, y hay otros tipos de pruebas que son kits de pruebas rápidas. Hay unas de sangre, hay otras que son con saliva o nasales, y esos kits, digamos, lo que hacen es analizar si las personas están probablemente contagiadas con la pandemia. Entonces, esas pruebas rápidas, ahora la pregunta es cómo usarlas bien. Y hacia allá tiene este proyecto. Entonces nosotros estamos haciendo un proyecto que busca hacer es un laboratorio móvil que llegue a los lugares que sean requeridos, que permitan armar unas logísticas. Básicamente lo que son es los buses de Transmilenio con las mismas puertas que tienen. Lo que le estamos adaptando en este caso son simplemente unas escaleras para poder llegar a unas cabinas. Entonces yo creo que nosotros como arquitectos que tenemos esa noción espacial, estamos buscando proponer soluciones dentro del territorio que nos permitan atender de una manera más eficiente, digamos, este escaso recurso de las pruebas. Murió otro preso en la cárcel por coronavirus. Claro. Y hay una crisis en las cárceles. ¿Qué pasa si uno llega a la cárcel y parquea un bus al lado de la cárcel o en la cárcel? Total. ¿Sí? Entonces, hacia allá va esta nueva propuesta que busca es simplemente hacer lo que están haciendo otros países. Digamos que en Corea del Sur o en Singapur se están viendo distintas estrategias para llegar a los lugares en vez de que la gente llegue a los laboratorios. En Corea del Sur, por ejemplo, se inventaron los drive-thru como el McDonald's al estilo americano, que uno maneja y llega a que le sacan la prueba por la ventana del carro, mejor dicho, y ahí mismo el resultado se lo mandan a uno por mensaje de texto, básicamente diciéndole, oiga, hermanito, está contagiado, devuélvase y confínese y no le hable, no se muestre dentro de 15 días, ¿cierto?
Aquí, digamos, no tenemos esa misma cultura del drive-thru ni del automóvil tan fuerte como hay en otros países del mundo. Aquí de pronto somos un poco más de transporte y de bicicleta y de calle. Yo creo que esta solución lo que busca es acercarse de alguna manera a esas personas que requieren de estas pruebas. Otra manera que están utilizando los países que están mejor controlando la pandemia son las pruebas aleatorias, las pruebas random, que cogen a personas de distintos sectores, territorialmente, digamos, sectorizado, y empiezan a sacar pruebas para ver si ese sector, digamos, tiene una propagación de contagio y ver si hay que cerrar por sectores las ciudades para controlar la propagación de la pandemia. Entonces, digamos que nosotros no somos expertos en laboratorios ni en, digamos que en la parte técnica de las pruebas, pero sí, digamos, queremos aportar desde nuestro conocimiento del territorio y desde nuestro conocimiento del espacio. Y con los recursos que hay. Y con los recursos que hay. Digamos que todo lo que hemos venido hablando anteriormente aquí es ver cómo estas entidades que están manejando todo el tema de las pruebas entran a entender que hay otras opciones y que de pronto esto les puede colaborar, les puede servir para ser más eficiente en su trabajo, en su labor. Pero ¿cómo funciona básicamente el laboratorio? Entonces el laboratorio tiene 4 cabinas. Cada cabina está dispuesta en donde están las puertas actualmente del Transmilenio. Al lado de cada cabina está el lugar donde reciben las muestras y se procesa la información. Y hacia el respaldo del bus donde no tiene puertas está, digamos, todo el espacio del laboratorio como tal. El laboratorio, digamos, está pensado en un principio más para pruebas rápidas que para pruebas complejas moleculares. Las pruebas rápidas básicamente es una maquinita, o hay varios tipos, pero las que hemos visto, hay una de la marca Abbott, que sacaron un kit súper interesante, que en 5 minutos le dice si usted es positivo y en 15 minutos le dice si usted es negativo. Y es básicamente el tamaño de una tostadora y usted mete la prueba, que es una prueba de saliva, la mete dentro de la máquina y la máquina le procesa esa información. Otro tema que es muy importante hoy es el manejo de la información. Por ahí Google y Apple están sacando una aplicación que a mí me inquieta un poco y es simplemente un rastreador de personas que puedan estar contagiadas y le va rastreando por toda la ciudad y le va mandando la información. Si uno estuvo en contacto con una persona que estuvo contagiada o está contagiada, le avisa a uno si de pronto llegó a estar en interacción con esa persona. Exacto. Y yo creo que es muy importante. Es un poco desafortunado, ¿no? Uno ya siente la mano del gran hermano ahí influyendo en su privacidad. Pero hoy por hoy creo que es lo que hay que hacer. Y para el manejo de esta pandemia en particular, yo creo que esta solución es un complemento a esas estrategias, de uno poder saber territorialmente en dónde están los focos de contagio, que inclusive en Bogotá afortunadamente se está llevando aparentemente rigurosamente esa información. A diario van alimentando ese mapa y se ven los focos de contagio. Esta info está siendo compilada y puede ser consultada en http://saluddata.saludcapital.gov.co. Que uno pueda llegar a esos lugares, o por ejemplo en la cárcel ahorita que hay, si no estoy mal, es La Picota, que hay otro muerto por coronavirus, oiga, poder parquear un bus allá y saber a cuál está. Además que las cárceles tienen unos espacios de transición enormes para poder atender a los presos. La emergencia. Exacto. Con todas las medidas de bioseguridad, donde las personas que están trabajando adentro no tienen ningún contacto con la gente que está afuera. La idea es acomodar, digamos, un tema de manejo de aguas y un tema de manejo eléctrico, los equipos. En la parte de atrás, una batería sanitaria que tenga unos lavamanos industriales adecuados para laboratorios y un espacio sanitario. El acceso al laboratorio es por el lado opuesto al lugar del acceso para la toma de muestras y es por el lado de la cabina del conductor. Es una disposición sencilla, funcional, que estoy seguro que puede funcionar para este propósito. ¿Hay alguna proyección que ustedes tengan respecto al costo que valdría intervenir
cada bus de estos para convertirlo bien sea una unidad de cuidados intensivos o una unidad de apoyo hospitalario en cuanto a laboratorios móviles? Ahorita estamos en conversaciones con distintos proveedores y distintas industrias que transforman buses especiales y nos están dando unos estimados de costo que con una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos de una manera muy básica podemos convertir un bus de estos en un laboratorio, también en el espacio para cuidados intensivos. Digamos, alrededor de esa podría ser la inversión, porque lo que realmente vale plata son los equipos, y tanto para las unidades de cuidados intensivos como para el laboratorio. Digamos que creo que el costo grande no está en transformar el bus, yo creo que al revés, un bus de estos, digamos, un bus nuevo de Transmilenio cuesta alrededor de $400,000. Ok. Son 1.500 millones de pesos a la moneda hoy, más o menos. Si uno logra, digamos, conseguir estos buses al costo que se está pagando hoy por chatarra, que es 20 millones de pesos, alrededor de 20, porque es el peso, pues digamos que ahí de entrada ya hay un ahorro impresionante. O sea, ya es aprovechar un recurso que es absolutamente útil y pertinente hoy. El costo de la transformación yo creo que no es tan alto. Por un lado, conseguir el bus, que la ciudad aporte el bus, yo creo que no le cuesta nada en realidad, es un tema de voluntad. Total, voluntad En política. Sí, total. En segunda instancia está la transformación. ¿Quién aporta eso? Yo estoy seguro que tanto que una combinación entre privados y públicos pueden fácilmente conseguir la inversión para hacer muchas de estas unidades. Inclusive puede haber unas estrategias de publicidad que inclusive haya unos loguitos pequeños que digan quién donó cada bus, como hicieron Arborizarte, esos proyectos de arte callejero, pues de arte que se expuso en espacio público. Creo que puede ser algo similar. Después la gestión, creo que ese es el otro tema que es muy importante. Yo creo que las entidades que están manejando hospitalario como el tema de muestras de laboratorios deberían interesarse en el tema. En caso de que se interesen en el tema, pues nosotros con todo gusto diseñamos cuál es la solución que ellos específicamente pueden llegar a necesitar. Porque la gestión es todo. Es decir, si no hay quien opere, pues no sirven de nada. Entonces creo que ahí hay un actor que es muy importante, que es el sistema existente de laboratorios y el sistema existente de salud, para que ellos mismos puedan operar esos espacios. Y finalmente, donde yo creo que esto es más relevante, es que lo que hemos insistido es que esto no es nuevo y van a haber más emergencias en el futuro. Entonces, es entender que toda esta labor y todo este costo y todo este esfuerzo no es un costo, sino es una inversión. Total. Y esa inversión nos va a quedar a nosotros como colombianos, pues una infraestructura que nos va a permitir que no nos impacte tanto para la próxima. ¿Hay un cronograma de intervención por bus? ¿Más o menos cuánto se demorarían en intervenir un bus? Sí, nosotros con estos socios aliados con los que hemos venido hablando, digamos, hemos armado unos cronogramas. Si tenemos las condiciones para poder trabajar 24 horas, estoy seguro que podemos sacar por bus, digamos que hacer un trabajo para el proyecto piloto que pueda demorarse 4 semanas. Pero de ahí para allá uno puede trabajar muchos buses en simultáneo, ir sacándolos en 3 semanas. Ya se han coordinado muchísimos otros proyectos que duran mucho más. O sea, claro, feria, pues, un mes. ¿Y cuánto costó eso? 5.000 millones. ¿Y cuánto costó y cuánto le costará en el tiempo, en la proyección del tiempo, cuando, por supuesto, que vendrán otras crisis? Una crisis de un sismo. Al final después va a volver a ser el centro de ferias. ¿Y qué pasó con esa inversión? ¿Cuánto de ahí se recupera? No. ¿O cuánto fue gasto? No hay que ser muy economista para darse cuenta de que lo que más generará son gastos. Sí, entonces a mí, digamos, me parece que el costo es lo menos relevante en este proyecto en realidad. Total. Porque yo creo que sí es una inversión y es un tema de tener visión y voluntad. Y ahí es donde estamos. Yo creo que nosotros hemos estado moviéndolo, hemos visto mucha gente interesante. Nos llamó inclusive de España un señor de Colsanitas, de Keralty, muy interesado en el tema, pero obviamente pues como requiere tanto engranaje, que se ponga de acuerdo la ciudad, que esté dispuesta a aportar. El resto, la parte privada, yo estoy seguro que si está esa luz verde, el proyecto puede coger forma.
Creo que eso también es algo para repensar, o sea, que debemos dejar de depender de la voluntad política cuando las ideas ya están, o sea, las ideas y las soluciones y la forma de pensar, el desarrollo cognitivo de la población para generar soluciones para ella misma en las condiciones que se conocen, podemos desde esa misma población generar las soluciones para nosotros mismos, ¿sí? De acuerdo. No, súper bien. De acuerdo. Y pues, digamos, yo no sé, pero sería ocasión de otra charla. Creo que algo que tenemos nosotros que a mí me apasiona mucho es la idea de la resiliencia en realidad, o sea, de ser resilientes nosotros como equipo y como espacio taller de arquitectura y empezar a pensar cosas, así como sacamos este proyecto que es atender la emergencia. Creo que hay otros proyectos que van a surgir y tenemos que empezar a pensar, y ojalá sea cuestión de otro espacio, que es cómo convivir con la enfermedad y eventualmente cómo debería ser la vida después de la pandemia. Y creo, porque yo espero y tengo la ilusión, la gran ilusión de que no volvamos a lo mismo, porque creo que esto realmente es una oportunidad para ser una mejor especie, repensar cómo deberíamos volver a abrir. Me daría mucha tristeza que al cabo de un año estemos en los mismos trancones, estemos en el mismo aire completamente contaminado, con esa misma indiferencia hacia el medio ambiente, con esa misma indiferencia hacia el resto de ciudadanos, esa indiferencia social. Y yo creo que esto realmente es una oportunidad que si la sabemos aprovechar correctamente, podemos replantear muchos de nuestros hábitos y de nuestro pensamiento como especie para realmente ser una mejor, digamos que darle un mejor futuro a nuestras generaciones que vienen. Y creo que, digamos que a mí me emocionan estos momentos, me emocionan por un lado con un poquito de susto, pero con otro lado con un poquito de expectativa y con muchas ganas de pensar. La crisis traerá progresos para todos. Ojalá así sea así. Yo siento que para ya dar cierre al tema, a mí me ha asombrado mucho ya desde este lado de la oficina, ver cómo también se activan como unas estrategias de liderazgo al interior de las oficinas de arquitectura, ¿no? Pues trabajar para 57.1 y con todo el equipo, o sea, nosotros hemos dispuesto de parte del personal que usualmente está ocupado haciendo otras actividades, pues en pensar, ¿no? Y yo siento que al final eso también es muy valioso y vale la pena como, pues desde el lugar desde el que podemos cuestionarnos muchas cosas, no solamente en lo doméstico, sino también desde el nivel de pragmatismo que nos permite pues cada una de nuestras personalidades. Y tú sabes, bueno, los que conocen como el trabajo de la oficina siempre ha sido pues muy enfocado a esto, a entender que las cosas en arquitectura pues deben materializarse, ¿no? Y que a veces puede ser un poco producto como de la ansiedad, la angustia y demás. Terminamos buscando miles de alternativas para ver un poco la luz al final de toda esta situación, pero también desde un punto como de no anularnos a nosotros mismos, ¿no? De entender las crisis como una manera también de darle como corriente y electricidad a la vida y a la manera en cómo uno hacía las cosas antes, ¿no? Entonces estos proyectos de arquitectura en tránsito y de soluciones para emergencias sí son una visión pragmática frente a la crisis, pero también vienen cargados como de toda la energía de un equipo que está pues pensando en qué vamos a hacer, no solamente como profesionales, sino con la ciudad que tenemos, con el país que tenemos y con el futuro, que probablemente será pues convivir con estas pandemias y otras crisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Arquitectura para Aliens, el podcast con el estudio 57.1, el arquitecto Pablo, la arquitecta Natalia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, Eduardo, gracias. Hasta la próxima. ¡Bravo! Súper bien. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens.